coche que no tuvo mucha repercusión pese a lo bueno que era ese modelo de coche. Me refiero concretamente al Nissan Maxima QX V6. Bien, os hablo desde mi experiencia. Este coche en concreto, estamos hablando de un coche que mi unidad es la 2000 centímetros cúbicos V6, 140 caballos de 5 velocidades manual. Como digo, tuvo poca repercusión. No es que se vendiera mucho, tal vez por prejuicios, porque era una gran berlina o mil cosas podrían ser, ¿no? Pero yo recuerdo un viaje largo que hice bastante. Fui a Cuenca con ese coche, y desde Barcelona a Cuenca, y el coche respondió a las mil maravillas. Si le tengo que sacar un defecto a ese coche, pues tenemos un pequeño defecto a la hora de hacer kilómetros. El consumo era una barbaridad de consumo del coche ese. De 10 litros era imposible bajarlo a velocidades legales, digamos, ¿no? O sea, sin pasarnos de lo que es los 120 en autovías o autopistas, y lo que está marcado, vamos, 90, en trozos de 90, era imposible bajarlo de 10 litros. Y si hacías una conducción un poquitín más alegre, fácilmente 12-13, pero fácilmente 12-13. Entonces, pero bueno, dejando eso de lado del consumo, gente que haga pocos kilómetros, y eso es un coche recomendable para una compra si el coche está en buen estado, bien revisado, que esté majo el coche, que entre por los ojos, y aparte de entrar por los ojos, que esté mecánicamente sano. Yo creo que es una buena opción de compra, siempre y cuando no hagamos muchos kilómetros. Si hacemos 4.000 kilómetros al mes, es un coche que no nos va a cumplir las expectativas que tenemos sobre un coche en sí, ¿no? Sobre ese coche modelo en sí. Pero si hacemos, por ejemplo, yo que sé, 10.000 kilómetros al año, es un coche que nos lo podemos permitir tener, dado que, bueno, pues por esos kilómetros lo podemos costear tranquilamente. Y aparte de costear, ya no se trata de costear, sino se trata de que no nos, ¿cómo diríamos? Que el coche no nos inoportune el ritmo de vida, como él dice, o ya me entendéis más o menos por dónde voy, ¿no? Qué decir, un maletero impresionante, evidentemente. Yo me fui con mi mujer y mi hijo a Cuenca, maletero no lleno porque pensaba que lo iba a llenar, pero no se llenó, y el viaje, pues bien, a velocidades moderadas, y bien. Lo que pasa que es lo que decimos, única pega, porque un coche cómodo, un coche bien equipado, un coche con todos los gadgets de aquella época, que era un pionero en maletero de abertura eléctrica, desbloqueo eléctrico, tenía todos los gadgets ese coche. Y qué decir más, pues bueno, las prestaciones eran aceptables para lo que era, lo que pesaba el coche, que pesaba bastante. Las prestaciones aceptables, aceleraciones no eran fulgurantes, pero bueno, para 140 caballos estaba bien. 140 caballos estaba bien, ¿vale? ¿Y qué más? Pues poco más. Salvando eso del consumo que he dicho, el coche es un gran coche, no le tiene que envidiar nada a otras marcas premium. ¿Lo podríamos comparar con un Pues lo podríamos comparar tranquilamente. Evidentemente no tiene el mismo precio, ¿vale? El Nissan vale mucho menos que
mucho menos o gran parte que el clase E, y tenemos un coche con el mismo equipamiento o un equipamiento superior, y partiendo de esa base, pues nada, poca cosa más que decir sobre ese coche. Para mí es un gran coche y nada, solo deciros que si os gusta el contenido del canal, revisarlo por favor, darle un me gusta y suscribiros, que así ayudamos a que el canal crezca poco a poco, pero va creciendo. Y nada, hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao.